facebook.com/en su punto. Hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a esta hora de la noche les decimos a todos y cada uno de ustedes que Dios les rebendiga. Iniciamos pues esta noche allí orando, ahí donde están, agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, en esta noche te damos la bienvenida, amado Espíritu Santo, a cada vida, a cada persona que está allí en su hogar, escuchando la radio, Señor, escuchando el Facebook, escuchando el lugar donde nos estén escuchando, YouTube, lo que estén escuchando, papá. Te pedimos, Señor, en esta noche que pongas tu mano de poder sobre cada una de las personas que están escuchando. Y que en este tiempo, Señor, tú nos enseñes a hablar de tu palabra, nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Que en este tiempo, Padre Santo, podamos escuchar tu voz, que seas tú iluminándonos, enseñándonos cada cosa, Señor, todo lo que tú tienes, Señor, porque tú tienes tesoros escondidos, Señor, en tu palabra para cada uno de nosotros. Y eres grande, maravilloso, poderoso, y tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito, por este tiempo que tú nos das, Señor, y nos enseñas a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, toda potestad demoníaca, toda fuerza de maldad. En el nombre de Jesús lo atamos, le echamos fuera, suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes arte, no tienes parte, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Sales ahora mismo en el nombre de Jesús, te vas al abismo. Y en el nombre de Jesús atamos a todo principado, toda potestad, todo hombre fuerte en el nombre de Jesús. Se va, suelta los oídos de mis hermanos, suelta a las personas, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre celestial. Gracias, Rey eterno. Gracias, amoroso Padre celestial, por este tiempo que tú nos das, por este tiempo que permites, Señor, que hablemos de tu palabra. Gracias, amoroso Padre celestial. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo. Y juntitos, juntitos iniciamos esta reunión. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Y bueno, pues y en esta noche iniciamos ya la reunión. Y pues les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Y recordar pues que hemos estado viendo en esta temporada pues el camino de Caín. El camino de Caín. Y pues hemos estado viendo de que pues es un camino del que nos tenemos que apartar. Y recordar que pues todo este tiempo hemos visto qué cosas no debemos hacer, y entre las cosas que no debemos hacer pues está precisamente eso: andar por el camino de Caín, estar pues en la contradicción de Coré, pues andar por el error de Balaam. Pues todo eso son cosas que no debemos hacer, y ayer hablábamos precisamente de Caín, viendo todo aquello que pues no debemos hacer, porque pues hay muchas cosas que se encuentran pues aún en nuestra vida y que tenemos que quitar de nosotros. Así que vamos a continuar hablando de lo que el Eterno nos tenga que decir en esta noche, y esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Muchas bendiciones. Shalom a todos. Que la paz del Eterno, la plenitud, su poder, su amado Espíritu Santo abunde en cada familia, esté presente allí al lado de cada persona que está oyendo la palabra, para que sea Él el que nos dé la sabiduría, sea Él el que nos dé el entendimiento, que pueda hacer que estas palabras no solo se queden en un mero conocimiento, sino que sean parte de nuestra vida, que sean parte de nuestro corazón, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de pensar, que entendamos que no se trata de hacer las cosas a nuestra manera, no podemos dirigir nosotros solos nuestras vidas, no hay alguna forma en la que nosotros podamos conseguir las cosas por nuestra cuenta, ni siquiera que nosotros por nuestros propios medios podamos agradar al Eterno, sino solamente con la ayuda y el poder de su Espíritu Santo. Necesitamos aprender tantas cosas, así como veíamos el caso de Caín, que habiendo recibido una instrucción del Eterno, pues él decide hacer las cosas a su manera, poniéndose en el lugar de Dios, creyendo que él podía tomar una mejor decisión. Y vemos que pues no se tratan de que nosotros hagamos lo mejor posible, ni que hagamos tal vez lo que a nosotros nos parece mucho mejor, o que demos incluso tal vez nuestro mejor esfuerzo por agradarnos a nosotros mismos, o porque las cosas sean como nosotros las quisiéramos, sino se trata de obedecer al Eterno, de lo que Él nos está diciendo, de las cosas que Él nos dice textualmente, literalmente, prácticamente nos puede mostrar cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos vivir las cosas, cómo debemos obedecer
son cosas que están bastante claras si es que nosotros disponemos nuestro corazón. No es algo que nosotros tengamos que tratar de interpretar y que sea algo difícil. Lo dice claramente el libro de Deuteronomio cuando nos muestra que estas palabras pues no están muy lejos, no están eh, a una gran distancia para que alguien diga que no son difíciles de alcanzar, que son difíciles de cumplir si no están en nuestra boca y en nuestro corazón. Y son cosas que el Eterno nos los ha dejado muy, pero muy cerca de cada uno de nosotros, precisamente para que nosotros podamos cumplir, podamos hacer las cosas según Él nos ha mandado, que en nuestro corazón tengamos esa disposición de obedecer, ese, ese corazón de obedecer, ese espíritu que de verdad quiera ser obediente con las palabras que Él nos dice, que no sean solamente eh, cosas que las hagamos por obligación, que no sean simplemente ideas que están ahí pero que no las cumplimos o que estamos haciendo simplemente por agradar a las personas o por complacer tal vez a alguien, tal vez a nuestros papás o tal vez a nuestros hijos, sino que de verdad haya en nuestro corazón esa convicción, esa seguridad, esa emuna, así como Abel había presentado su ofrenda, su sacrificio, cumpliendo la voluntad del Eterno, principalmente teniendo la fe, la emuna de que esto le iba a agradar al Eterno, de que eso era lo que él estaba pidiendo y él estaba dispuesto a obedecer, dispuesto a cumplir cada uno de sus mandatos, no por obligación, no porque había sido llevado a la fuerza, sino porque él creía que era la voz del Eterno, él confiaba que el Eterno le estaba pidiendo algo en su buena voluntad, no algo que quería quitarle un corderito o que quería deshacerse de alguna de deshacerse de su mejor ovejita, sino que él sabía que las cosas que el Eterno le estaba pidiendo eran para bien, eran con un buen propósito. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Eso solamente se puede hacer, se puede realizar a través de la fe, a través de la emuná. No hay que buscarle una lógica ni buscarle una razón. No hay que tratar de entender ni tratar de comprender, y mucho menos con nuestra mente humana, con nuestra mente eh, terrenal, en la que generalmente vemos las cosas nosotros de forma material, queremos cumplir las cosas simplemente buscándole algún sentido, pero aquí se trata de que hagamos nosotros las cosas creyendo, de que tengamos esa emuná en nuestro corazón, tengamos esa seguridad y esa certeza de que todo lo que hagamos para el Eterno, pues él lo va a recibir con agrado si es que nosotros somos obedientes con Él, si somos obedientes con su palabra, con cada una de las cosas, de las instrucciones que Él nos ha dejado. Y ese es el camino que nosotros debemos seguir, principalmente la obediencia, la emuná, guardar sus mandamientos, guardar su Torah. No son cosas que hayan pasado, no son cosas que hayan terminado. Yeshua mismo nos decía que él había venido a cumplir la Torah, había venido a hacer más claros cada uno de estos mandamientos, y precisamente eso es lo que estamos aprendiendo día a día, tratando siempre en lo posible, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, de agradar al Eterno en cada una de las cosas que nosotros hacemos. De verdad, pues en este tiempo, pues lo que queremos hacer es agradar al Eterno en cada detalle que nosotros vamos haciendo, pues y el Eterno, pues en este tiempo nos está enseñando muchas, pero muchas cosas. De verdad es que, pues cuando empezamos a ver la Escritura y cuando empezamos a ver todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, nos sorprendemos de todo lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas, y este es un tiempo precioso para que nosotros pues empecemos a ver la palabra de Dios y empecemos pues a hacer las cosas que el Eterno quiere que hagamos, porque pues definitivamente Él nos está enseñando pues un montón de cosas, así que vamos a continuar viendo pues todo lo que la palabra de Dios dice, y pues como siempre hemos dicho, pues parte de la emuná es la obediencia, y es tiempo de que nosotros podamos pues aprender del Eterno, y hay varias cosas que pues el Eterno nos empieza pues a enseñar y nos empieza a mostrar en la Escritura. Vayámonos el día de hoy a ver Mateo 14:13, y vamos a ver pues este asunto. Dice: oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer.
Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Podemos ver pues aquí que pues hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo en este día, de este asunto pues de la alimentación de los 5,000. De hecho, pues una de las primeras cosas que empezamos a ver es de que pues Jesús se había apartado en una barca a un lugar desierto y apartado. Siempre que el Eterno pues va a hacer algo con cada uno de nosotros, va a hacer muchas cosas. Pues fíjense que en el tiempo que estaba Israel en Egipto, pues los saca al desierto. De hecho, la palabra del Eterno nos muestra pues que él siempre llevaba un momento a su pueblo pues al desierto, como para hablarles al corazón, como para llamarlos en un lugar apartado. Y pues aquí en ese desierto, pues la gente que había oído le seguía a pie desde las ciudades. Y fíjense, ellos estaban empezando a escuchar la voz de Yeshua en un lugar pues apartadito, en un lugar más sereno. Y pues a veces nosotros nos encontramos así, no entendemos por qué el Eterno nos llama, y quizás nuestra vida esté como un desierto, pero pues Él nos está llamando para pues alimentarnos, nos está llamando para hacer muchas cosas que, como hemos visto, pues el Eterno tiene preparado para nosotros. De verdad, de forma muy interesante lo que va pasando. Justo dice cuando Yeshua recibió la noticia, se fue de ahí en un bote para estar solo en un lugar desierto. Y bueno, la noticia que Yeshua había recibido, pues para entrar un poco al contexto, era justamente que Juan el Bautista había sido decapitado. Eh, en una de las fiestas que había hecho Herodes, pues habían pedido su cabeza, y justamente como él estaba atrapado de prisionero, entonces simplemente habían terminado quitándole la vida, quitándole la cabeza. Y esa es la noticia que Yeshua había recibido. Y vemos que después de enterarse de esto, pues Yeshua va y se aparta un poco para estar solo en un lugar desierto. Y vemos un poco que no es algo que obviamente le haya alegrado a Yeshua. Sabemos muy bien que él, cuando se alejaba un poco de la gente, era justamente para acercarse más al Padre, para poder hablar con Él, para poderle dar tiempo a su espíritu, para que pueda comunicarse con el Eterno. Y esto es algo importante. Nosotros muchas veces recibimos una noticia y lo primero que hacemos es pues reaccionar, a veces como desesperados, a veces de forma temperamental, a veces movidos por la ira, algunas veces movidos por la tristeza o por la pena o por la depresión, y prácticamente reaccionamos de una forma, podríamos decir, muy pronta, sin darle lugar al Padre a que Él nos ayude, a que Él nos pueda mostrar qué es lo que deberíamos hacer, sin darle espacio ni siquiera a consultarle. Pero vemos que de verdad cuando Yeshua recibía una noticia, y una noticia tan fuerte como era la muerte de Juan el Bautista, pues él se aleja para hablar con su Padre. Va y lo primero que hace es buscar a su Padre para, podríamos decir, para hallar consuelo, para hallar paz, para que sea Él el que fortalezca su espíritu, el que fortalezca el espíritu de sus familiares, tal vez de las demás personas que le seguían, pero principalmente iba delante de Él. Cualquiera sea la noticia, sabemos que una de las cosas más importantes que hacía Yeshua pues era buscar a su Padre en todo momento, en cualquier situación de dificultad. Era lo principal que hacía. Como vemos en los niños pequeños, pues cuando de verdad son todavía niños dependientes, niños que necesitan a sus padres, pues pasa algo, y muchas veces los niños tienen que correr por sus papás, tienen que ir para que ellos puedan ayudarles, para que ellos puedan guiarles en qué es lo que van a hacer, porque algunas veces vemos niños que ya son muy independientes, y cuando pasa alguna cosa, por ejemplo, si rompen algo, pues lo que ellos prefieren hacer es esconder las cosas, prefieren no decir nada a nadie, que mejor si nadie se da cuenta. Pero vemos que esa no es la actitud con la que nosotros deberíamos reaccionar, sino primeramente tendríamos que correr a nuestro Padre Celestial, para que sea Él el que nos guíe, el que nos dé la sabiduría para tomar decisiones, que no hagamos las cosas
por nuestra propia cuenta, pero vemos que más allá de todo esto, cuando él va alejándose, pues la gente se entera de que Yeshua estaba por ahí y vemos que esto era impresionante cuando ya la gente empieza a entender quién era Yeshua, cuando veían qué era lo que hacía, pues apenas se enteraban dónde estaba, la gente acudía a su encuentro porque pues muchos tenían problemas, muchos tenían necesidades, gran cantidad de gente de verdad no podía, no sabía qué es lo cómo arreglar sus cosas, cómo arreglar la situación en la que estaban. Entonces solo había una salida, solo había alguien que podía ayudarles y ese era Yeshua. Por eso es que cuando la gente ve y se entera de que Yeshua estaba pasando por ahí, pues salen, dice que salen de todos los pueblos, no está hablando solamente de un lugarcito que están por ahí algunas cuantas personas, sino de todos los pueblos que estaban cercanos salen y tal vez nosotros nos imaginamos que es como si por aquí estuviese pasando alguna persona importante y salen los vecinos, salen a recibirle, salen eh, de aquí algunos cuantos vecinos, del otro barrio unos pocos más, pero aquí estamos hablando de pueblos. Sabemos muy bien que cuando hacemos referencia a pueblos, pues no estamos hablando a lugares que estén bastante cerca, sino a veces había que viajar días había que hacer viajes largos, bastante largos, para poder llegar de un pueblo a otro. Y la gente así de necesitada estaba, así de desesperada de conocer a Yeshua. Y vemos que no les importaba nada, no les importaba tener que salir sin nada que comer, tal vez sin nada que les pueda abrigar. Lo único que querían era conocer a Yeshua. Era una de las cosas que más movía a las personas, porque si nosotros ahora entendiéramos el poder de Yeshua, entendiéramos el amor que Él nos puede dar, las cosas que Él quiere hacer por nosotros, no solamente viendo las cosas materiales, sino viendo cuánto alivio puede tener el encontrarse con Yeshua para nuestra alma y para nuestro espíritu, pues correríamos así de desesperados por Él. Pero no solamente una vez, no solamente de vez en cuando, no solamente como estamos acostumbrados tal vez una vez a la semana, sino correríamos cada día, cada instante, así como Yeshua en el momento en el que recibía una noticia iba donde su padre a contarle, a pedir ayuda, a pedir auxilio, pues de la misma forma nosotros tendríamos que buscarle a Yeshua con esa misma desesperación. Definitivamente puedes buscarle a Yeshua. Yo creo que pues en cada momento, en cada situación en la que tengamos pues nosotros o estemos, nosotros no debemos pues dudar ni un instante en buscar a Yeshua, buscarle en todo momento y en toda situación. Y fíjense pues que si le seguimos leyendo lo que nos dice la palabra del Eterno, pues es que pues él va a buscar, Jesús de verdad va a buscar al Eterno. Y pues la gente que también va al lugar desierto y apartado y cuando pues le oye, le sigue a pie desde las ciudades. Y dice que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjense que pues este lugar era un lugar de desierto y pues había pasado algo importante, que Jesús al verlos en gran multitud tuvo compasión de ellos. Bueno, pues si leemos esto, pues en el libro de Marcos, pues si no me equivoco en Marcos o en Lucas, pues en uno de estos, cuando empieza a contar sobre esto, nos dice algo que pues era como que eran ovejas sin pastor, como que estaban así, ovejas simplemente como que sin pastor, sin nadie que las pastoreara, y él tuvo compasión de ellas. Pues fíjense que en ese momento, como él entiende, como el Eterno entiende que están como ovejas sin pastor, lo que hace pues es empezar a sanar. Mucha gente pues limita esta sanidad a simplemente el cuerpo, pero pues yo creo que hay que entender algo muy importante en esta temporada. Hay que entender que cuando Jesús viene a sanar, no solamente sana en el cuerpo, también sana en el alma y sana en el espíritu. Y actualmente hay una gran multitud que necesita sanidad. Y pues si bien se ha visto en mucho tiempo sanidad en el cuerpo, creo que es necesario en este tiempo sanidad en el alma y en el espíritu, porque Yeshua puede hacer eso. Él sana el alma, sana el espíritu, sana pues aquellas cosas que definitivamente la gente no puede, e incluso pues sana aquellas dolencias que la ciencia el día de hoy no puede. Y nosotros somos pues testigos de todo eso, así que entendamos bien que él tenía compasión de ellos porque los había visto así, como ovejas sin pastor, los veía de esa manera y él estaba pues sanando a todos aquellos que estaban enfermos, como les dije, no solamente la sanidad después en el cuerpo, sino también en el alma y en el espíritu. Son cosas que de verdad necesitamos entender, ver que de verdad Yeshua tiene algo, bueno, tiene todo para nosotros, no solamente unas cuantas cosas,
El problema es que a veces nosotros le buscamos enfocados en solamente algunas necesidades, a veces en un solo problema y no entendemos que Yeshua ha venido para restaurar todo dentro de nosotros. No solamente quiere arreglar los problemas en los que nos hemos metido, sino también quiere cambiar todo lo que hay dentro de nosotros, quiere cambiar nuestro corazón, quiere cambiar nuestro espíritu, un corazón nuevo y un espíritu nuevo, dice su palabra, y eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, de verdad. Él no solamente se cierra en una restauración material, en una sanidad física, sino también quiere que nuestra alma, donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos, todas esas cosas también sean sanadas, porque alguna vez tal vez nos sentimos tristes, nos sentimos decaídos o alguna vez tal vez nos sentimos ansiosos o eufóricos, que también es un problema y no sabemos por qué o no entendemos por qué, o muchas veces aún conociendo la razón, conociendo la causa, sentimos esa ansiedad o esa depresión, esa desesperación o esa tristeza y el problema es que nuestros sentimientos también necesitan ser sanados, nuestra alma necesita ser restaurada y también Yeshua está aquí porque Él quiere sanarnos, Él quiere restaurarnos y de la misma forma nuestro espíritu también necesita ser sanado porque en el momento en el que nosotros decidimos desobedecer al Eterno, en el que decidimos hacer las cosas por nuestra propia voluntad, por nuestra propia lógica o razonamiento, pues estamos también dejando que nuestro espíritu se quede sin alimento, cuando nosotros preferimos más dedicarnos a otras cosas en lugar de aprender de la palabra del Eterno, que es el alimento que nuestro espíritu necesita, en lugar de alimentarnos con las palabras de vida, pues a veces nos alimentamos con chismes, a veces nos alimentamos con murmuraciones, o a veces simplemente dejamos que cualquier cosa entre a nuestro espíritu y prácticamente no nos estamos alimentando, no estamos cuidando de nuestro espíritu, sino al contrario, le estamos dejando morir de hambre, le estamos dejando que esté sufriendo, que esté languideciendo, o en otros casos a veces hemos llegado al extremo en el que de verdad nuestro espíritu ha estado tan débil que podría incluso terminar apagándose, y son cosas que el Eterno quiere restaurar en este tiempo. Él quiere hacer una sanidad completa. Cuando se refiere a enfermos, nosotros muchas veces pensamos que solamente se trata de alguna enfermedad física, de alguna dolencia, pero también hay muchos problemas que están ahí en nuestro espíritu, que están ahí en nuestra alma, y ahora la gente lo sabe muy bien. Incluso ha habido casos en los que se ha tocado sobre todo el tema de la depresión, que le dicen el asesino silencioso, porque ha terminado con la vida de muchas personas. Al final las personas pueden estar sonriendo, pueden estar bien vestidas, pueden tener dinero, pueden tener todo lo que necesitan, pero aún así viven una vida de depresión, una vida de tristeza, en la que no saben cómo salir de eso, porque un médico, pues lo único que les puede dar tal vez son algunas píldoras antidepresivas, que lo único que hace es tratar de hacer que su organismo genere un poco de enzimas que les den alegría, que les hagan sentir como si estuviesen alegres, pero aún así su alma podría estar devastada ahí adentro, y al final pues terminan de una manera trágica. Y estas cosas también Yeshua quiere arreglarlas, porque también son enfermedades, solo que a veces porque no las vemos o porque no sentimos un dolor físico, pues a veces no le damos importancia, pero son cosas que también necesitan ser sanadas, y también Yeshua quiere restaurar eso, una sanidad completa, una restauración completa en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Totalmente cierto, pues Él quiere darnos una sanidad completa en el alma, cuerpo y espíritu, y pues precisamente eso es lo que Él hace en todo este tiempo, porque pues nosotros podemos ver solamente en un área, pero Él está, y en este tiempo está haciendo esto, pues está viendo a mucha gente, y de verdad que está pues haciendo esto, está haciendo una sanidad completa, porque de verdad Él tiene compasión de todos y cada uno de nosotros. Y pues de hecho hay algo que tenemos que ir viendo, ver que Él siempre quiere todo este asunto. Si vemos pues todo este asunto en Marcos 6:30, pues nos dice lo siguiente, en la versión Kadosh dice lo siguiente: aquellos que habían sido enviados se reunieron con Yeshua y le reportaron todo lo que había hecho y enseñado. Había tanta gente yendo y viniendo que no podían ni tomar tiempo para comer, así que les dijo: vengan conmigo, solamente ustedes, a un lugar donde podamos estar solos y puedan descansar. Se fueron ellos, solos a un lugar desierto, pero mucha gente viéndolos salir y reconociéndoles, corrieron delante de ellos por todos los pueblos y llegaron antes de ellos. Cuando Yeshua llegó a la costa, vio una gran multitud, lleno de compasión por ellos,
porque eran como ovejas sin pastor, comenzó a enseñarles muchas cosas. Eso es lo que nos está diciendo la versión pues en Marcos 6:34. Y fíjense, pues ahí podemos ver que pues en la otra versión estamos viendo que había sanidad sobre ellos, y cuando nos habla de enseñarles muchas cosas, pues también nos está diciendo de alguna manera esa sanidad del alma, porque recordemos que pues la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces pues al enseñarles estaba sanando su alma, estaba sanando todo esto. Pero si seguimos viendo pues todo este asunto y continuamos viendo todo lo que el Eterno pues hacía en todo este tiempo, podemos ver que pues si volvemos a Mateo 14, bueno, Mateo 14:17, pues volviendo a este asunto de Mateo 14:17, pues podemos ver que el Eterno empieza a hacer varias cosas, no solamente empieza a darles sanidad, ¿no? Lo que dice es lo siguiente. Vamos a leer en la versión K2, dice: al llegar a la orilla vio una enorme multitud, entonces lleno de compasión por ellos, sanó a aquellos que estaban enfermos. Cuando se acercaba la noche vinieron a él los talmidim, en este caso son los discípulos, y le dijeron: este es un lugar solitario y ya es tarde, despide a la multitud para que ellos puedan comprar comida en las aldeas. Pero Jesús respondió: ellos no necesitan retirarse, denles ustedes de comer. Fíjense este asunto, quisiera que tomemos en cuenta lo siguiente. Pues en la versión Reina Valera pues lo dice así también, le dicen, se acercan los discípulos y le dicen lo siguiente, le dicen: cuando anochecía. Es decir, al acercarse a la noche, los discípulos se acercan a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Fíjense que hay características que están ocurriendo en esta temporada y que pues nos van a hacer dar cuenta de que estamos entrando en esa temporada. Hay momentos en que la sociedad en general empieza a estar en un punto de anochecer, empieza a estar en un punto en el que pues la noche se vuelve oscura, empieza a ser un tiempo en el que pues les dice: el lugar es desierto, y pues ahora podemos ver que pues todo está como si fuera un desierto, en el sentido de que no hay pues nada más alrededor, no hay ni siquiera comida, y además la hora está ya pasada, es decir que pues ya ha entrado digamos una hora ya muy tarde, y pues le dicen eso. Los discípulos empiezan a decir: no, ¿por qué no les dices que vayan a sus casas? Porque pues que no tenemos nada para darles de comer. Si vemos esto en Marcos 6, pues lo que les dice es esto. El Marcos 6:35 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Pues entendamos bien que cuando todo se encuentre así como que desierto y la hora ya muy avanzada, y cuando los discípulos pues empiezan a decir: despídenlos para que vayan a los campos y compren pan, pues no tienen que comer, pues hay una respuesta que tiene el Eterno. Y escuchen esto, dice: respondiendo les dijo: dadles vosotros de comer. Le está diciendo a sus discípulos que ellos les den de comer, y esto pues nos está hablando de algo que durante mucho tiempo hemos estado viendo y esperando. Pues esto se trata de un avivamiento, se trata de algo tremendo, pero esto nos le está diciendo pues que Jesús les va a dar comer, les dice: darles vosotros de comer. Y pues evidentemente ellos preguntan, ¿no? En Marcos 6:37 pues dice lo siguiente: ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y pues él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. 5 y 2 peces. Y aquí pues hay algo muy grande, porque pues a veces no entendemos nosotros que el Eterno nos está diciendo a todos los discípulos de él que pues cuando esté la hora muy avanzada y cuando todo parezca desierto, pues hay algo que se debe hacer. Y pues quizás nosotros no entendamos cómo se puede hacer eso, pero nos está dando una orden el Eterno de que les demos de comer. ¿Y qué le dice que tienen? Que solamente tenían pues 5 panes y 2 peces. Y esto es algo grande, pues porque estos 2 panes, o más bien estos 2 peces, representan pues las 2 casas de Israel. Nos está mostrando el Eterno que pues esto es lo que va a suceder en este último tiempo. Va a venir un tiempo tan precioso en medio pues de un lugar desierto, en medio de una noche muy
avanzada, porque esto no va a ir parando, todo lo que vamos a ver cada vez va a ser más y más anochecidos, pero se viene un tiempo tan fuerte y tan precioso en el que, pues aún en medio del desierto, aún en medio de la noche muy oscura, pues lo que se va a poder es repartir 5 panes y 2 peces, y estos 2 peces pues representan la casa de Efraín y la casa de Judá. Estos 2 peces representan estas 2 casas que vienen a ser pues los que van a alimentar a toda la multitud, y pues esto es algo realmente precioso. Vemos de verdad algo muy, muy importante, como es que la, las cosas que solamente parecen historias, solamente parece algo que se está contando, pues representan mucho proféticamente, significan más allá de lo que nosotros podemos leer, porque mucho, mucho tiempo atrás nosotros lo único que podíamos entender de esto que había pasado con Yeshua, de esto de la multiplicación de la comida, pues lo único que llegábamos a entender y lo que nuestra mente se limitaba a comprender era que el Eterno podía multiplicar nuestra economía y que si nosotros pues le dábamos algo de parte nuestra, si nosotros entregábamos algo, pues Él podía multiplicar en sus manos, se iba a multiplicar, que sí es cierto, que sí son cosas que pasan, muchas veces pues han sucedido, no son cosas que son solamente historias y son solamente fábulas, sino son cosas que realmente suceden, pero el problema es que tal vez nos limitábamos a entender solamente eso, pero ahora vemos que de verdad todas estas cosas que había hecho Yeshua, cada una de las cosas que había dicho, que había vivido, pues representaban proféticamente también las cosas que más adelante iban a pasar y cosas que aún están por venir. Vemos que de verdad cuando el tiempo ya va oscureciendo, cuando el tiempo llega a ser ya muy avanzado, que es más o menos como lo que está comenzando a suceder ahora, pues el Eterno no permite que cada uno se vaya por su camino, no es que le deja a cada uno por su suerte, y así como lo que habían sugerido al principio sus discípulos, que los despache y que cada uno vaya a buscar su propio alimento, pero vemos que el Eterno tiene misericordia de todas las personas, ve a las ovejas, ve a las personas como ovejas sin pastor, como está mencionado también en otro de los evangelios, y dice, no, esta gente necesita comer, pero no necesita comer solamente pan, no necesita comer solamente un alimento físico, si bien su cuerpo tiene necesidad de un alimento, pues también necesita su espíritu alimentarse, también su alma necesita alimentarse, y son cosas que ahora nos lo está revelando el Eterno, y vemos que de verdad cuando ven los discípulos que se empieza a hacer bastante tarde, que empieza a llegar la noche, de verdad tal vez un tiempo muy, muy dificultoso, en el que la gente va a empezar a buscar comida, va a empezar a buscar alimento, y esa es una de las profecías que justamente menciona el libro de Jeremías, el libro de Isaías, que en los días postreros la gente va a empezar a tener hambre, la gente va a empezar a tener sed, pero no solamente de comida, no hambre y sed de pan y de vino, sino hambre de la palabra de Dios, hambre de saber qué es lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Y vemos de verdad cuando Yeshua ve a todas las personas, pues lo que les dice a sus discípulos es que les den de comer, que ellos son los encargados de llevar todas estas cosas. Y una de las cosas importantes es que cuando les pregunta qué es lo que tienen para comer, pues responden 5 panes y 2 peces. Y es de verdad interesante al ver que cuando menciona los 2 peces, justamente está hablando de las 2 casas de Israel. Es una de las cosas que no está escrita solamente aquí, sino incluso los profetas lo habían visto, incluso Yeshua también había hablado de esto, y vemos que de verdad está hablando de la restauración de las 2 casas, cuando las 2 casas juntas, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, que forman el pueblo entero de Israel, pues se unan y vayan a llevar a esta palabra, pero no esta palabra solamente como la conocíamos antes, no una palabra que solamente se limita a nuestra propia interpretación, sino aquello que el Eterno vaya a decir, aquello que vaya a multiplicarse en sus manos, aquello que Él mismo nos vaya a entregar para que nosotros repartamos, para que nosotros demos a toda la gente, a toda esa gente, a todas esas personas que están desesperadas, no por comida, no por alimento físico, sino por conocer al Eterno, por conocer su palabra. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos entender. El tiempo ya está haciéndose cada vez más y más avanzado, cada vez se van cumpliendo más y más cosas, y es tiempo de que entendamos. Las 2 casas se van a levantar, van a volver a formar una gran nación, van a entender su palabra, van a conocer al Eterno,
y también todas estas casas, todos los que seamos parte de estas casas de Israel, de tanto la casa de Israel y la casa de Judá, pues vamos a llevar la palabra y vamos a hacer que muchas, pero muchas personas que están hambrientas y sedientas de conocer al Eterno, pues reciban esta palabra, reciban este mensaje que el Eterno vaya a poner en nuestras manos. Definitivamente, pues es asombroso cómo pues la palabra del Eterno se va abriendo cada vez más. Pero pues aquí no solamente vemos 2 peces, sino que vemos algo más, vemos 5 panes. Pues de qué se les va a dar. Y les dice, pues cuántos panes tenéis y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y pues aquí les manda que hiciesen recostar a todo por grupos sobre la hierba verde. Y pues les manda, se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantándolos los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. ¿Qué nos está diciendo con estos 5 panes? Pues no es otra cosa sino que la palabra de Dios. ¿Y esto qué es? La Torá. Estamos hablando de los 5 libros, pues que son parte de la Torá. Por eso es que reparte 5 panes y 2 peces entre toda la multitud. Llega un tiempo tan avanzada la noche y en un desierto tal de que pues va a haber muchas ovejas sin pastor, y cuando vea pues todo este asunto, pues algo que se va a empezar a repartir en toda la faz de la tierra, pues van a ser estos 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto? Una vuelta a la Torá. ¿Qué es esto? Una vuelta pues a reconocer nuestra identidad. Y pues aquí la Torá pues no es otra cosa sino que pues los primeros libros que están que son ahora conocidos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues que son esos 5 libros que están en la Torá, y esos son los que se van a repartir en esta temporada. Fíjense como que nada que hace Yeshua pues está fuera de lo que él nos está diciendo. Hay muchas cosas escondidas que quizás no hemos entendido por mucho tiempo y era como que esto estaba sellado, como que esto estaba pues muy escondido, pero hoy podemos entender que viene un tiempo en el que pues los discípulos van a tener que definitivamente llevar estos 5 panes y 2 peces pues a una gran multitud. Vemos que de verdad la palabra del Eterno se va a cumplir, todo aquello que Yeshua había hecho, había profetizado, incluso pues tiene que cumplirse. Y cuando vemos que de verdad se menciona los 5 panes, aquello de lo que se alimenta a las personas, porque sabemos muy bien que cuando se habla de pan, pues estamos hablando de alimentos, estamos hablando de cosas que van a llenar en este caso no solamente el estómago de las personas, sino también su alma, también su espíritu. Y esto es lo que vamos a llevar, esta es la palabra que se va a enseñar, no palabras nuevas, no investigaciones nuevas, no descubrimientos nuevos, sino la palabra original que había establecido el Eterno, la Torá, aquellos libros donde están escritos sus mandamientos, donde está establecido prácticamente el funcionamiento y el orden en el que nosotros debíamos llevar nuestras vidas, la forma en la que nosotros deberíamos aprender las cosas, pues todo está establecido ahí en la Torah, y eso es lo que se va a llevar a todo el mundo. Eso es lo que la gente necesita conocer, eso es lo que la gente necesita aprender. No es, no es una teoría nueva, no es una religión nueva, no es algo que se esté inventando y se esté tratando de establecer bien alguna teoría que no tenga ni un solo error, sino aquello que el Eterno había establecido ya desde un principio, sus propias palabras, eso que el pueblo de Israel había recibido en el monte Sinaí, cuando habían hecho pacto con el Eterno, esos mandamientos, esos preceptos que Abraham había vivido, había cumplido por fe, por fidelidad al Eterno, sin tener algo escrito, sin tener algo registrado. Aún así él ya lo estaba viviendo, ya lo estaba cumpliendo, pues todas esas cosas que habían sido establecidas desde un principio, eso es lo que la gente va a buscar, eso es lo que la gente necesita, eso es de lo que la gente necesita alimentarse, y eso es lo que nosotros tenemos que encargarnos de que todo el mundo sepa, que todo el mundo conozca que sí hay un Dios en el universo, que sí hay alguien que gobierna sobre todas las personas, y Él es el mismo que está dando el alimento a todas las personas. Toda la gente se va a empezar a desesperar por conocer estos mandamientos, por conocer estas instrucciones que el Eterno había dejado sobre toda la tierra. Tal vez muchos ni siquiera entendían, tal vez muchos ni siquiera sabían qué era la Torá, así como nosotros en un principio tal vez ni siquiera sabíamos a qué se refería, simplemente pensábamos que era un libro adicional, algo que tal vez habían escrito algunas personas muy intelectuales o algunos estudiosos o religiosos
de la Biblia, pero no se trata de algo que hayan escrito las personas, sino se trata de algo que ha sido entregado por el Eterno en el monte Sinaí para todo su pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que va a alimentar a las personas. No hay otra cosa que vaya a necesitar la gente. Si bien podemos tratar de contarles otras cosas, tratar de poner tal vez algunas historias, algunos cuentos, lo que necesita verdaderamente la gente, lo que la gente, lo único con lo que la gente va a poder saciar su alma, saciar sus espíritus, pues va a ser con la palabra del Eterno, va a ser con su Torah, con sus instrucciones, y eso es lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a llevar a todas las personas para que el mundo pueda conocer, para que el mundo pueda enterarse y pueda vivir sobre todas estas cosas, pueda no solamente oír su palabra, sino también alimentarse de eso, y que después de conocer pues también puedan vivir su palabra, también puedan cumplir cada uno de los preceptos, los mandamientos, las instrucciones que están escritas en su Torah. De verdad, pues las instrucciones que están inscritas en su Torah. Y es bien interesante ver cómo pues esto va ocurriendo. Y es interesante además ver pues cómo todo esto va tomando un sentido, pero pues muy asombroso en todo esto. Porque pues los hace sentar de cuanto en cuanto. Dice que los hace recostar por grupos sobre la hierba verde. Pues en Marcos 6:38 dice, les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y el saber dijeron 5 y 2 peces, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Es interesante ver cómo pues esto que se nos está abriendo pues va a ser así, repartido de 100 en 100, de 50 en 50. Es bien interesante cómo va a ser repartido esto. Es que no se va a dar en grupos pues de multitudes muy muy grandes, sino de 100 en 100, de 50 en 50, y pues de esta manera va a ser repartido esto que son los 5 panes y los 2 peces. Pues que fíjense que hemos visto esto como que hace mucho tiempo, y durante mucho tiempo pues veíamos esto como que es simplemente algo, una historia de aquellas, como que no tenemos mucho que ver. Qué interesante milagro, miren, wow, cuánta cantidad de comida, pero pues nos estaba diciendo muchas cosas. Fíjense que hacen eso. Y pues si volvemos a Mateo 14:17, pues le dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Fíjense que existe pues una bendición especial en medio de eso, que si nosotros pues empezamos a ver esto de Mateo 14, pues en la versión Kadosh, pues aquí aparece una palabra muy interesante. Pues nos dice lo siguiente, nos dice, y él dijo, tráiganos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba, luego tomó en sus manos los 5 panes y 2 peces, y mirando al cielo pronunció una verajá. Pues si nosotros vemos que pues es esta verajá, pues no simplemente significa pues una oración, ¿no? Una verajá pues tiene que ver con lo que representa, o más bien con lo que se llama una bendición, pero muy muy especial. Y esta verajá que nos habla aquí pues es lo que significa pues rodillas, es lo que significa pues adoración. Entonces pues lo que el Eterno nos estaba mostrando en todo esto era pues lo que se representa la adoración principal. Y cuando nosotros empezamos a ver todo esto, nos damos cuenta que pues se trataba de una forma de adoración pero tremenda, que cada uno de nosotros pues va a empezar. Por eso es que dice la palabra del Eterno, cuando llega el tiempo, pues los adoradores en espíritu y en verdad, pues esos van a ser los que me adoren. Y él va a derramar algo tan importante, que pues va a levantar esto de la enseñanza de la Torah, y va a levantar esto de las 2 casas de una manera pues que sea en espíritu. Porque recordemos que el Eterno pues es espíritu, Dios es espíritu, y pues los que le buscan en espíritu y en verdad, esos adoradores, pues él realmente está buscando. Es muy importante que entendamos esto que Yeshua hace, pues no hace las cosas simplemente por su propia voluntad, por lo que a él se le ocurría o por lo que a él le placía, sino vemos que de verdad él estaba conectado con el Padre, estaba conectado con el Eterno, y hacía su voluntad. Esto de que se haya multiplicado los alimentos, pues no era algo que simplemente él había tenido la gana de hacer y mostrar
cuán poderoso era, sino estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y vemos que de verdad cuando él agarra los 5 panes, en este caso la Torá, y también agarra los 2 peces a las 2 casas de Israel, pues pronuncia una verajá, una bendición. Y esto es algo muy importante. A veces nosotros imaginamos tal vez bendición como si estuviese hablando solamente de Señor, te pido que multipliques los alimentos, amén. Y pues no se trata solamente de eso, sino que entendamos a qué se refiere una bendición en la que primeramente se empieza agradeciendo al Padre, entendiendo que Él es el poderoso, que Él es el que hace los milagros, que de Él viene todas las cosas, que no es ni siquiera nuestra idea, no es nuestra iniciativa, sino todo viene de parte del Eterno. Y alineándose a su voluntad, haciendo lo que Él quiere, no pidiéndole algo que nosotros queremos, no pidiéndole que Él esté cumpliendo nuestros deseos, sino que se haga su voluntad, que Él disponga lo que nosotros estamos haciendo. Y si de verdad estamos nosotros alineados, entonces Él bendice aquello que estamos haciendo, Él prospera lo que estamos haciendo, multiplica las cosas que nosotros estemos haciendo. Y vemos que de verdad Yeshua entendía muy bien todas estas cosas, por eso es que las hace delante del Padre, por eso es que las hace juntamente con Él. No estaba haciendo las cosas así por así, no estaba haciendo las cosas al azar. Y vemos que después de esto, después de recibir la bendición del Eterno, pues recién empieza a repartirse los panes. Él no hace las cosas antes de que el Eterno las bendiga. Y nosotros a veces pues queremos tomar decisiones simplemente porque queremos que Dios nos vaya a seguir y que Él nos vaya a respaldar en lo que a nosotros se nos ocurre. Después de haber metido a la pata, queremos que venga Dios a arreglar las cosas y no nos damos cuenta de que debería ser al revés. Primeramente, pedirle ayuda al Eterno, pedirle que se haga su voluntad, que Él dirija nuestros pasos para que primeramente las cosas sean bendecidas y después de eso, pues recién nosotros podamos hacer algo, aquello que está dentro de la voluntad del Eterno. Recién tomemos las decisiones respecto a lo que deseamos hacer o a lo que queremos hacer o a lo que hemos planificado incluso. Pero es importante entender que no se trata de que Dios nos va a seguir por donde nosotros vayamos y Él va a estar ahí arreglando las cosas o va a estar detrás de nosotros como un genio cumpliéndonos las cosas, sino somos nosotros los que vamos detrás del Eterno, somos nosotros los que seguimos sus pasos, los que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Y eso es una de las cosas que necesitamos entender. Y Yeshua lo hace justamente de esa manera, bendice las cosas en el nombre del Padre, por supuesto en su nombre. Y vemos que es importante esto porque a partir de eso recién comienza la multiplicación. Ahí es cuando pues comienza el milagro, no solamente algo material, no solamente algo físico, sino que de verdad la palabra del Eterno, su Torah, tiene que llegar a todas las personas. E incluso vemos que los peces, los 2 peces también son repartidos entre toda la multitud. Pues no se trata de que van a ir solamente así todo el grupo, ambas casas van a ir en uno a un lugar, sino que todos van a ser llevados también por todas partes, todos van a ser dispersados por muchos lugares para que esta palabra pueda darse a conocer, para que estos panes puedan llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y esto es importante que lo hagamos con la bendición del Eterno, no a nuestra manera, no como nosotros queramos, no intentando sobresalir nosotros, no queriendo ser nosotros los importantes, sino entendiendo es que el único que es digno de ser alabado, digno de ser glorificado es el Padre, es el Eterno, y a Él tenemos que darle toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, entendiendo que Él es el que nos está mandando, Él es el que nos está bendiciendo, y es solamente a través de su poder y de su fuerza que pues vamos a conseguir todas estas cosas. Y es interesante ver todas estas cosas, cómo se van a ir cumpliendo, cómo es que el Eterno había visto todas estas cosas, ya las había preparado, ya las había dispuesto, y ahora es cuestión de que nosotros decidamos en qué parte vamos a estar. Si nos vamos a quedar nosotros haciendo nuestra propia voluntad, siguiendo nuestros propios caminos, o vamos a ser parte de este gran milagro que el Eterno quiere hacer con Israel. Definitivamente, pues, y algo que vemos en todo este asunto es pues que de verdad cuando Yeshua presenta, pues porque presenta esto delante del Padre, en realidad lo que estaba haciendo era bendecir, dando una bendición a los 2 peces y a los 5 panes, pues estaba bendiciendo, porque pues si entendemos bien lo que estaba haciendo, había pronunciado una verajá, que significa una bendición. Pues en hebreo hay 2 palabras que están muy relacionadas, la palabra verajá, que es bendición, y el verbo baraj, que significa bendecir o arrodillarse, ¿no? Entonces, pues la primera vez que aparece esto, aparece en Génesis 12:1, más bien Génesis
si no me equivoco, 1:22, y pues podemos ver esto de manera puntual, las dos palabras, en Génesis 12:2, que dice lo siguiente. Dice: yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido. En otras palabras, pues lo que está diciendo es: yo te haré una gran nación, yo te baraj, bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás verajá, de bendición. Pues básicamente lo que pues había hecho Jesús en este momento, al agarrar los dos panes y pues más bien los 5 panes y los 2 peces, pues estaba dando una bendición, porque estos 2 panes, este pan que es maná del cielo, pues no es otra cosa sino que la bendición. Y pues esa bendición que iba a llenar toda la tierra, tal cual le había dicho pues a Abraham, que él iba a bendecir a todos por medio de esa bendición. Pues entonces podemos ver que allí ya estaba mostrando lo que iba a hacer. Entonces en ese instante, pues lo que está haciendo es decir es que íbamos a hacer una gran bendición. Y en este tiempo pues nosotros tenemos que ver que el Eterno pues está preparando un pueblo de verdad para que sea una gran bendición. Aquellos que logran entender pues estas cosas que quizás por mucho tiempo estaban ocultas, que quizás por mucho tiempo no entendíamos pues a qué se refería. Pues nosotros veíamos esto y decíamos 5 panes y 2 peces, y pues fíjense que levantando al cielo los bendijo. Ahora sí podemos entender esa bendición. Y pues como decía Daniel, pues lo reparte entre toda la multitud, lo reparte pues para todo lado. Y fíjense que dice lo siguiente: y comieron todos y se saciaron. Pues a nadie se le repartió así, diciéndole esto nada más para ti o esta parte. Cada quien tomó como pudo, cada quien tomó lo que quería. Y dice que comieron todos y se saciaron. Y fíjense que esto es muy importante, porque cada uno va a poder comer pues de acuerdo a lo que quiere, de acuerdo a lo que vaya viendo. Y vemos pues que de verdad esto representa pues todo lo que va a pasar en este último tiempo. Vemos que de verdad se va a cumplir todo lo que el Eterno nos ha prometido a través de su palabra, a través de sus profetas. Yeshua de la misma manera lo vuelve a mostrar. Vemos que de verdad todas las personas comen hasta quedar satisfechos. La palabra del Eterno pues no se va a limitar a nadie. Todos van a comer, todos van a poder alimentarse, todos van a poder conocer cuanto quieran, cuanto necesiten. Aquellos que simplemente quieran probar un poco de la Torah, quieran conocer un poquito, pues hasta ahí va a ser. Pero aquellos que quieran conocer toda su palabra, aquellos que quieran entender todos los misterios y los secretos que el Eterno tiene ahí escritos en su palabra, pues también le van a ser otorgados, le van a ser dados. Y aún así la comida va a sobrar, aún así va a haber mucho, mucho más para dar. Y vemos que de verdad es importante este tiempo, es importante que entendamos cuán importantes son las cosas, cuán importante es hacer las cosas a la manera del Eterno. Vemos que lo primero que hace Yeshua al recibir estos 5 panes y estos 2 peces, pues son levantarlos hacia el cielo, presentarlos delante del Eterno, presentar la Torah, presentar su palabra, esa palabra que va a ser esparcida por todo el mundo, y también presentar a todos aquellos que sean parte de la casa de Israel y de la casa de Judá, para que ellos sean bendecidos, para que ellos no vayan en su nombre, para que ellos no hagan las cosas por sus propias fuerzas ni por su propia voluntad, sino sea el Eterno el que vaya a dirigir todas estas cosas, que sea Él el que vaya a bendecir, vaya a prosperar el camino de cada una de las personas y la palabra que se vaya a llevar, que no hable ninguna persona de su propia voluntad, ni de su propia sabiduría, ni su propio conocimiento, sino que sea la misma palabra del Eterno, así como a Él la había dicho, así como Él la había entregado. Esa misma palabra que sale de la boca del Eterno, pues esa misma palabra reciban las personas sin que sea adulterada, sin que sea manchada, sin que sea alterada, y eso es lo que va a alimentar a las personas, eso es lo que la gente va a necesitar, lo que va a buscar, y además eso es lo único que va a poder saciar a las personas. Si se empiezan en este tiempo, si nos damos cuenta cómo es que han ido aumentando las teorías, las filosofías, las doctrinas, tantas otras cosas que quién sabe ya incluso qué nombres más les pone, pues vemos que por más de que uno se esfuerce tratando de entender una cosa, pues siempre queda vacío. Por más de que uno empiece a leer o a devorar todos esos libros para poder ser exitosos, esos libros, incluso hay algunos libros de sanidad del alma, de sanidad espiritual, cosas así que están muy alejados de la palabra del Eterno,
pues la verdad es que la gente termina quedando vacía, termina tal vez motivada por algunos días, pero al final nunca llega a ser satisfacida, nunca puede alcanzar esa saciedad. Y ese es el problema, porque no son las palabras del Eterno, no son palabras de vida, simplemente son palabras huecas y palabras vacías. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La palabra del Eterno tiene que ser llevada así como Él la ha dispuesto, así pura, así íntegra, así sin ser adulterada. Y eso es lo que la gente va a necesitar, eso es lo que la gente va a buscar, eso es lo único que va a poder hacer que las personas estén satisfechas. Y tenemos que encargarnos nosotros, todos aquellos que seamos parte de estas casas de Israel, pues que el Eterno bendiga todo lo que hagamos, que Él prospere todo nuestro camino, no solamente hablando de forma material, no solamente hablando de forma económica, sino que nuestra misma vida pueda ser una bendición para las personas. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, pues sea que venga de parte del Eterno, que sean sus mismas palabras y no nuestro propio conocimiento, no nuestra propia sabiduría, para que la gente entienda y comprenda que el Eterno está cumpliendo sus palabras, que Él está cumpliendo sus promesas, está cumpliendo sus profecías, cada una de las cosas que ha dicho a su pueblo, pues todo eso se va a cumplir según vaya avanzando el tiempo, según vaya transcurriendo las cosas. Vemos que cada una de las cosas que Yeshua nos ha dicho, todas las cosas que Él nos ha mostrado, incluso viendo esta parte de la Biblia que tal vez en mucho tiempo no la habíamos entendido, pues ahora también se está abriendo, ahora también se está revelando su palabra, y es tiempo de que entendamos, es tiempo de que de verdad creamos que el Eterno nunca ha dicho las cosas al azar, que Él no decía las cosas por accidente, no eran casualidades, sino siempre ha sido la voluntad del Eterno. Definitivamente, pues siempre ha sido la voluntad del Eterno, pues, y podemos ver, pues que de verdad después de haber repartido pues los panes, pues hay algo que es bien importante. Si podemos ir ahí ver pues esta historia otra vez en Juan 6:11, dice lo siguiente: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto quería. Pues otra vez aquí lo que decía Daniel, evidentemente por los discípulos no daban de lo suyo, sino de lo que pues el Eterno les daba para que repartan. Y cuando se hubieron saciado, escuchen esto, se les da como así de los peces cuanto querían. Cada quien pues va a poder tomar lo que quiera. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y pues fíjense que aquí empezamos a ver otro asunto muy importante. Luego de dar a todos pues hasta que queden saciados según lo que cada uno quiera, pues se va a hacer algo, se va a recoger los pedazos. Y adivinen qué, bueno, más bien miren que, no adivinen, bueno, la verdad es que es bien emocionante, pero pues fíjense, si vemos el versículo 13, pues vemos lo siguiente: dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cuántos habían sobrado? Pues 12 cestas de pedazos. ¿Qué representan estas 12 cestas de pedazos? Pues lo que nos está mostrando es que pues una vez que termine esto, se va a volver a las 12 tribus. Eso no es otra cosa sino la restauración de las 12 tribus. Vaya que realmente qué profético es todo esto, y la verdad es que jamás habíamos entendido pues todas estas cosas. No nos está hablando de otra cosa sino pues de la restauración de las 12 tribus de Israel. Por eso es que pues se llenan 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pues bueno, pues podemos ver realmente todo este asunto, que pues no es otra cosa sino que lo que va a pasar en este último tiempo. Vemos de verdad que es impresionante cómo la palabra del Eterno ha estado ahí por mucho tiempo, y nosotros no la entendíamos, nuestros ojos estaban tan cerrados, podríamos decir, tan enfocados solamente en las cosas materiales, solamente en las cosas que nosotros queríamos ver, pero aquí estaba escrito ya hace bastantes años, y ahora se está revelando. Ahora es el Padre el que ha decidido abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos y mostrarnos que su palabra, su revelación, sus profecías, sus misterios, pues están aquí escritos. Y vemos que de verdad, una vez que se lleve la Torah, que las dos casas, tanto la casa de Israel y la casa de Judá, lleven la Torah a todo el mundo, a todas aquellas personas que necesiten, que quieran alimentarse de la palabra del Eterno, pues lo que va a quedar, lo que se va a recoger, todo lo que vaya a quedar de toda esta gran labor,
pues nada tiene que perderse, todo va a ser recogido y todo aquello que se recoja, pues justamente van a ser 12 cestos grandes con todo lo que había quedado de la Torá, con todo lo que había quedado de las dos casas y justamente estas son las 12 tribus de Israel. Aquello que desde un principio se había hablado, Pablo seguramente lo entendía muy bien, por eso es que cuando hace sus saludos, sus salutaciones, pues siempre hablaba de las 12 tribus, hablaba de las dos casas, hablaba de cosas que tal vez nosotros en un principio no entendíamos, pero ahora vemos muy bien que estas 12 tribus habían sido establecidas no simplemente por un tiempo, no para que hasta cierto tiempo se mantenga y luego al final, bueno, se vaya a desordenar todo y al final cada quien vea por dónde va, si no había sido establecido, era el diseño del Eterno, era parte de todo lo que él había planeado desde un principio. Por eso es que cuando vemos en uno de los últimos libros de la palabra de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, vemos que ahí se encuentran justamente nuevamente las 12 tribus, incluso cuando se habla de las puertas, se habla de los cimientos, se habla de distintas cosas, pues vemos que de verdad van a permanecer estas tribus, van a ser establecidas nuevamente el reino de Israel y cada uno en su respectivo orden, no al azar, no a la suerte, no por casualidad, sino así como el Eterno lo había dispuesto desde un principio. Y eso es lo que va a formar nuevamente la gran nación de Israel, aquel pueblo que va a servir al Eterno con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo, pero con todo su ser. Y es importante que veamos que Yeshua mismo va a venir a gobernar a estas 12 tribus. Él mismo se va a encargar de dirigir a todo su pueblo, a todo su redil, a todos aquellos que queramos ser parte de esta gran nación. Definitivamente, pues Él viene a restaurar absolutamente todo. Por eso es que, pues incluso en el libro de Santiago, pues se dice a las 12 tribus, a las 12 tribus en dispersión, porque pues ellos vienen a entender. Por eso es que, fíjense que los discípulos comienzan a entender todo este asunto, de tal manera que cuando pues Yeshua está ya para irse, pues cuando había resucitado ya pasa pues un buen tiempo con ellos y pues si vemos en el libro de Hechos, si nos vamos a Hechos 1, pues vamos a ver que cuando están todos sentados, pues ellos empiezan a ver ya y a entender todo esto. Entonces se le acercan pues y le hacen una pregunta. Le preguntan esto, si podemos ver Hechos 1:6 le dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjense pues que él está a punto de irse, está en un tiempo especial y empiezan a preguntar esto, porque pues los discípulos entendían que iba a haber una restauración de Israel y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues podemos ver allí que pues, nos está diciendo todo este asunto. Y fíjense que esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque pues lo que nos está diciendo que probablemente no sepamos los tiempos, pero aquí nos está dando pues una clave que pues definitivamente vamos a recibir poder. Y este poder cuando viene sobre nosotros, pues es el derramar del Espíritu Santo como nunca antes, pues. Y además dice, me seréis testigos. Fíjense que aquí otra vez habla de las dos casas. Yo siempre pues creía que pues esto se refería así como si fuera Oruro, Bolivia y todo el mundo, o sea, como si fuera de chiquito a grande, pero nunca había entendido eso de las dos casas. Ahora cuando leemos dice Jerusalén en toda Judea, pues ¿qué es? La casa de Judá, pues tiene como capital Jerusalén y luego habla de la otra casa, es de la casa de Efraín, y dice en Samaria hasta lo último de la tierra, porque hasta ahí han sido dispersados. Pues qué hermosa es la palabra de Dios, de verdad es que antes no la entendíamos nada. De verdad, antes no entendíamos cosas que están ahora bastante claras y eso solamente gracias al Espíritu Santo, gracias a Él que nos abre los ojos, que nos hace entender y comprender su palabra. Y es de verdad importante que entendamos que esto del reino de Israel, esto de las casas es muy importante, es importante que entendamos cómo es que hemos llegado a parar nosotros aquí, cómo es que ha sido dispersada la casa de Israel por todo el mundo. Por eso es que cuando menciona justamente esta parte, así como los discípulos habían entendido perfectamente que el reino de Israel se iba a restaurar, esto está hablando desde, pues ya después de que todos los discípulos habían pasado todo el tiempo que tenían con Yeshua,
pues habían tenido todo esto bastante claro. Ellos sabían que Israel iba a ser restaurado. Aquí no está hablando de que si vas a restaurar todo el mundo, que todas las ovejas, todas las personas a lo loco iban a llegar al cielo, así como si todos fuesen de un mismo linaje o de una misma especie, y todos así como angelitos que alguna vez lo han mostrado, han tratado de hacernos creer tal vez que todos íbamos a entrar así como por tongadas. Pero no se trata de eso, sino se trata de que hay un orden ya establecido, y lo que Yeshua justamente había venido a restaurar era Israel. Es una de las cosas que nosotros debemos entender primeramente. Por eso es que cuando está hablando pues con uno de sus discípulos, y en eso se acerca una mujer a pedirle un milagro, pues lo que le dice Yeshua a sus discípulos es que él no había venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vemos que de verdad es importante entender a qué se refiere con todas estas cosas. Muchas veces lo hemos explicado y prácticamente ahora necesitamos entenderlo, porque después de todo lo que había hecho Yeshua, pues los discípulos verdaderamente habían entendido, habían comprendido que sí estaba hablando de una restauración, no la restauración de toda la humanidad, no la restauración de todo el mundo en general, sino solamente de aquellos que quieran ser parte de Israel, todos aquellos que entiendan que a través de Yeshua, a través de su sangre, a través de su muerte y de su resurrección, pues podemos ser parte de esta gran nación, podemos ser parte de este pueblo de Israel, no solamente de forma automática, sino entendiendo que ahora como parte de Israel, ahora entendiendo que podemos ser parte de Israel, pues también tenemos muchas cosas que cumplir, no solamente pedir beneficios, sino también tenemos muchas, pero muchas obligaciones, y parte de eso es entender la voluntad del Eterno, conocer sus mandamientos, conocer su Torah, y no solamente saberlos como de memoria, sino vivir lo que Él nos está enseñando, vivir su palabra, vivir sus mandamientos, sus instrucciones, para que nosotros entendamos que a través de todas esas cosas, pues somos parte del reino de Israel. Y justamente lo explica de esa manera más adelante cuando los discípulos le preguntan, y él les dice, prácticamente cuando venga el Ruach Kodesh, cuando venga el Espíritu Santo, él les va a enseñar las cosas, Él les va a mostrar todas las cosas, y ustedes van a ser testigos, ustedes van a ir a llevar todas estas cosas, primeramente de Jerusalén hasta todo Judá, que de verdad te estaba mostrando cómo va desde el corazón de Judá, que es su capital, hasta todo donde llegaba la casa de Judá, hasta todo el lugar donde llegaba el reino de Judá. Y luego menciona a Samaria, que justamente era la capital de la casa de Israel en ese tiempo, y debería mencionar, ¿no? Ahí todo lo que pertenecía al, a la casa de Israel, todo su territorio, pero vemos que no se menciona un territorio en específico, porque la casa de Israel había sido esparcida por todo el mundo, y prácticamente se encontraba a, a gente de la casa de Israel, a israelitas, a todos aquellos que habían pertenecido a este pueblo, pues por todo el mundo, ya en ese entonces, porque sabemos muy bien que en esa época donde estaba Yeshua, pues lo único que había sido restaurado había sido la casa de Judá, pero la casa de Israel había quedado en la dispersión. Y es por eso que cuando les habla de la capital de Israel, les habla de Samaria, les dice que pues va a ir desde su capital hasta todo el lugar donde está su territorio, prácticamente a todo el mundo. Y eso es una de las cosas que tenemos que entender cuando Yeshua venga, cuando Él nos venga a buscar, cuando Él nos venga a llamar, pues Él va a venir a recogernos desde el lugar en el que estemos, así como lo dice también Deuteronomio, que desde el lugar en el que estemos, pues vamos a ser recogidos para poder cumplir su palabra, para poder guardar sus mandamientos, y eso es algo que tenemos que entender. Sus palabras están ya aquí escritas, solo que nosotros nunca hemos querido entenderlas, nunca hemos querido aprender de su palabra, pero ahora el Eterno nos está tocando el corazón, nos está tocando la mente, nos está hablando claramente para que nosotros entendamos su palabra, y no solamente se quede en nosotros, sino ahora estemos dispuestos a llevar todas sus palabras, a llevar su Torah, a llevar sus mandamientos y sus instrucciones a todas esas personas que son parte de la casa de Israel. Definitivamente, pues lo que podemos ver aquí es que pues se viene un tiempo en el que pues el Eterno va a permitir que vamos a ir a dar pues todo este alimento a toda la casa pues de Israel, a toda la casa pues más bien a todos los que son parte de lo que viene, pues, y esto es realmente emocionante porque empezamos a ver este asunto, empezamos a ver cómo el Eterno nos empieza a mostrar pues esta alimentación que se viene. Tal cual lo habían dicho los profetas, pues viene un tiempo en el que iba a derramar su espíritu sobre toda carne, pues, y dice, y será predicado este evangelio
este evangelio a todas las naciones, pues todavía ese evangelio en el que pues está completo totalmente, en el que está completo pues la Torá, en el que la casa de Efraín empieza a conocer su Torá y en el que la casa de Judá comienza pues a creer en Yeshua. Cuando todo eso esté y cuando pues todo esto sea uno, pues ese momento va a ser un tiempo tremendo. De hecho, Yeshua pues oraba por esto, por eso es que vemos pues que en gran parte de la oración pues le dice eso, que sean un ejad, que sean uno, tal y cual como tú y yo somos uno, le decía al Padre. Y pues está hablando acerca de las dos casas. Jamás habíamos entendido este asunto, jamás habíamos visto cómo esto pues funcionaba, cómo era el asunto, porque pues estas eran las dos casas, pero pues el Eterno lo hablaba ya desde ese tiempo, desde Isaías, desde Ezequiel, desde todo tiempo, y nos decía precisamente eso, nos decía precisamente este asunto de que de verdad pues iba a haber una restauración de las dos casas, y pues Jesús mismo les decía que sean uno para que tú y como así como el Padre y yo somos uno, que así también pues las casas sean uno. Vemos que de verdad es muy interesante lo que nos muestra eh, pues prácticamente todos los libros de la palabra. Nos muestra aquí cuando los discípulos le estaban preguntando algo interesante en el versículo 6 cuando le dicen a Adón, en este tiempo restaurarás el reino de Israel. Y algo que ellos tenían claro, algo que se les había quedado bastante grabado, era que era Yeshua el que iba a restaurar el reino a Israel. Era en sus manos que se iba a restaurar todo lo que es las dos casas, las 12 tribus, prácticamente todo lo que había sido establecido ya desde un principio era en las manos de Yeshua. Y si vemos lo que había visto Ezequiel el profeta, bueno, el tiempo no nos da, pero si es que recordamos lo que alguna vez habíamos mencionado cuando justamente después de que Ezequiel tiene la visión del Valle de los Huesos Secos, una vez que la casa de Israel es restaurada, porque después de tener esta visión, Ezequiel pregunta al Eterno, ¿quién es todo ese ejército? ¿Quiénes son todos estos huesos secos que están siendo restaurados? Y el Eterno le responde, esta es la casa de Israel que está siendo restaurada, están levantándose, está uniéndose hueso con hueso, está creciendo los tendones y están creciendo la carne, los músculos e incluso la piel se está restaurando nuevamente y esta es la casa de Israel, pero luego, justamente luego de que termina de ser restaurada la casa de Israel, lo que pasa es que le dice el Eterno a Ezequiel que tome dos palos, un palo por la casa de Judá y un palo por la casa de Israel y que las una, que una ambos palos en uno solo y que ese palo unido iba a formar el reino de Israel. Y eso es lo que está haciendo Yeshua, eso es lo que va a hacer Yeshua una vez que la casa de Israel sea completamente restaurada, que sea, que se levante, que entiendan su identidad, que entiendan el llamado del Eterno, eso que está haciendo ahora el Eterno, dando sus palabras, dando nuevamente su Torah, entendiendo que no se trata solamente de aprender unas cuantas cositas, sino que tenemos que guardar todos sus mandamientos, pues una vez que se restaure toda esta casa de Israel, pues se va a unir con la casa de Judá y esto va a ser la restauración del reino de Israel. Esa es una de las cosas, una de las promesas que no solo la ha visto Ezequiel, no solo la han visto algunos profetas, sino todos los profetas, incluso comenzando desde Abraham, habían visto todas estas promesas, esto que el Eterno iba a restaurar. Abraham sin siquiera entender que tal vez iba a tener un nieto, que iba a tener 12 hijos y que iba a formar la casa de Israel, sin conocer, sin que haya pasado, él ya sabía, él ya veía todas estas cosas. Y así como Yeshua sabía exactamente lo que tenía que hacer, y vemos que es Él el que se va a encargar de restaurar el reino de Israel. Y si nosotros no nos sujetamos a su palabra, si no nos sujetamos a su voluntad, entonces ¿cómo podríamos entender todas estas cosas? Es solamente el Eterno el que nos muestra su palabra, que nosotros entendamos y principalmente que nosotros creamos lo que Yeshua ha venido a hacer por cada uno de nosotros. De verdad, pues que el Eterno ha hecho muchas cosas por nosotros y pues esto no es otra cosa sino la parte profética que pues está cumpliendo y que vamos a ver cumplida pues en este tiempo. Recuerden bien de que todo esto ocurre pues cuando la hora ya está avanzada y cuando todo está desierto, como que cuando las ovejas están así perdidas que no tienen pastor y Él viene pues exactamente por las ovejas perdidas. Y yo creo que pues esto es algo, pero pues que nosotros tenemos que tomar en cuenta, así que veamos bien, aún el tiempo va a ser pues malo quizás en el mundo
mundo, quizás muchas cosas vayan a pasar y aún más cosas se ponga cada vez más oscuro, pero en medio de esa oscuridad, pues todavía va a ser predicado este evangelio para que testimonio a todas las naciones y pues según la gente quiera comer, pues va a poder comer ese pan y también pues esos dos pescados. Entendamos que a esta altura se nos está abriendo toda la palabra del Eterno. Yo creo que pues es un tiempo propicio para que nosotros pues de verdad permitamos que el Eterno nos transforme y nos vaya enseñando todo esto, porque pues está llamando a todos aquellos sus discípulos, a todos aquellos que quieran ser parte de esto, porque se viene pues la gran cosecha de almas como nunca antes se ha visto. No va a ser como pues mucha gente pensaba, como que iba a ser algo muy bonito y muy feliz, pues realmente va a ser en un momento de tinieblas, en un momento de oscuridad, va a ser en un momento de desierto, pero pues va a ser un momento en el que el mismo Espíritu Santo pues va a mandar pues ese alimento, en que él mismo, el Eterno mismo, va a hacer las cosas y nosotros pues realmente estamos esperando esta temporada. Que esperar y no solamente con los brazos cruzados, no solamente ahí donde estamos quietos sin hacer nada, sino guardando su Torah, guardando sus mandamientos, esperando en el Eterno, esperando con emuná, con esa certeza, con esa seguridad de que el Eterno va a cumplir todas sus promesas, pero nosotros no podemos quedarnos así sin hacer nada, sino tenemos que estar pendientes de nuestras salvaciones, tenemos que estar pendientes de guardar su palabra, guardar sus mandamientos, sus instrucciones, todas esas cosas que nos ha ido enseñando en este tiempo, que nos preparemos como lo dice el libro de Apocalipsis, como como una novia ataviada, como una esposa que está preparándose para cuando llegue su esposo a recogerla. Y eso es justamente lo que debemos hacer, guardando nuestras vestiduras, guardando eh, que nosotros estemos vestidos correctamente con esa armadura, como alguna vez lo habíamos visto, no como una armadura de soldado, sino como una armadura como una vestimenta de un sacerdote que está guardando en todo tiempo su santidad, está guardando su consagración, está guardando su mente, sus pensamientos, prácticamente entendiendo de que todo, pero todo tiene que agradarle al Eterno, no solamente algunas cositas, no solamente alguna parte de nuestra vida, sino todo lo que hay en cada uno de nosotros tiene que ser del agrado del Eterno. Y esa es la forma en la que nosotros debemos esperar, confiando en que Él va a cumplir su palabra, no por si acaso, no simplemente porque nos dé miedo quedarnos afuera, sino entendiendo que Yeshua va a cumplir todas estas cosas. El Eterno va a ser fiel con toda su palabra, todas las cosas que Él ha dicho las va a cumplir, y precisamente por eso es que nosotros nos mantenemos con esa emuná, con esa seguridad de que el Eterno pues va a cumplir su palabra, va a cumplir su diseño, su propósito, el propósito que tiene incluso con cada uno de nosotros también lo va a cumplir. También Él se va a encargar de que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, si es que nosotros estamos alineados a su voluntad, pues también sea parte de ese diseño, también sea parte de ese plan. Y precisamente eso es lo que debemos hacer, guardando su palabra, viviendo, decidiendo a cada momento, tomando la determinación de seguirle, de no elegir el camino de la muerte, no elegir el camino de la maldición, sino al contrario, elegir el camino de la vida, el camino de la bendición, el camino que Él nos muestra, en el que está la vida, y justamente ese es el de guardar sus mandamientos. Pues el de guardar sus mandamientos, pues entendamos de que eso nos está hablando pues la palabra del Eterno, cuando Yeshua pues estaba a punto de cumplir el tiempo en el que tenía que pues morir por toda la humanidad y resucitar, pues él oraba esto y decía pues de verdad que oraba por nosotros. Por eso decía Daniel que es tiempo que nosotros oremos por todo este asunto, porque pues él ya estaba orando por cada uno de nosotros. En Juan 17:14 pues él decía las siguientes palabras: yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no pertenecen al mundo, así como yo mismo no pertenezco al mundo. Yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no pertenecen al mundo, tal como yo no pertenezco al mundo. Sepáralos para que sean kadosh por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Pues yo quisiera que entendamos que en ese tiempo de qué palabra estaba hablando, pues todavía no estaban escrito esto del nuevo pacto, todavía no estaba escrito ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni todo lo demás. Pues estaba hablando acerca de Torah, estaba hablando de todo lo que estaba en el antiguo pacto. Y dice, tal como me mandaste al mundo, yo los he mandado al mundo. Por amor a ellos me he separado a mí mismo para ser Kadosh, para que ellos también sean separados para ser Kadoshim por medio de la verdad. Oro no solo por estos, sino también por aquellos que confiarán en mí
por la palabra de ellos, para que todos puedan ser uno, así como tu Padre estás unido a mí y yo contigo, oro que ellos puedan estar unidos con nosotros, para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. La gloria que tú me has dado, yo he dado a ellos, para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Yo unido con ellos y tú conmigo, para que ellos sean completamente uno y el mundo de esta manera se dé cuenta de que tú me enviaste y que tú los has amado tanto como me has amado a mí. Y pues aquí nos está mostrando pues este asunto, que ya estaba viendo esta unidad, y pues vemos de verdad que en este tiempo el Eterno nos está mostrando todo eso. Se vienen pues esos tiempos, pues estemos preparados, sigamos orando, pues estemos ahí clamando todo el tiempo. Y bueno, pues yo creo que ya llegamos al final de la reunión, pero realmente pues nunca habíamos visto esta parábola, bueno, este asunto, esto todo que nos mostraba Yeshua, pues con esa claridad, y nunca lo habíamos visto de esta manera. Y creo que de verdad el Eterno está hablándonos de muchas maneras. Daniel, tu despedida. Necesitamos prepararnos, necesitamos poner todo nuestro corazón no en hacer nuestra voluntad, no en cumplir nuestros deseos, sino en cumplir la voluntad del Padre, en hacer todo lo que le agrada, en cumplir cada uno de sus mandamientos, entendiendo que ya Yeshua nos había visto, que ya Él nos había planeado, no desde que estaba orando aquí, sino desde que habíamos sido planeados, desde que habíamos sido diseñados, no el momento en el que hemos sido concebidos, sino en el momento en el que se estaba fundando la tierra. Ya el Eterno nos había planeado en ese entonces. Desde ahí ya Yeshua nos conocía, y en este momento en el que llega a orar por cada uno de nosotros, vemos que de verdad estabas recordando pues ese momento en el que Él nos había planeado. Y es importante que entendamos cuánto nos ha amado el Padre, cuánto desea estar con nosotros, porque justamente el versículo que sigue a lo que habíamos leído en el versículo 24, pues Jesús, Yeshua, les rogaba al Padre y le decía: Padre, quiero que los que tú me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que ellos puedan ver mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y vemos que de verdad Él quiere que estemos a su lado. Él está rogando al Padre para que nosotros no nos quedemos cegados por nuestro razonamiento, no nos quedemos cegados por nuestros deseos, por nuestra lujuria, por nuestros vicios, por todas esas cosas que tal vez nosotros elegimos aquí en esta tierra, elegimos aquí en nuestra mente, en nuestros pensamientos, antes de elegirlo a Él. Y vemos que lo principal aquí que Yeshua nos dice es que nosotros podamos ser uno con Él, es que nosotros nunca nos alejemos del Padre, que nunca nos alejemos del Eterno, de nuestro Creador, sino perfeccionemos esta unidad. Seamos uno con el Eterno, seamos uno con Yeshua. No hay otra forma en la que nosotros podamos cumplir su voluntad, que podamos cumplir sus mandamientos, sino solamente dependiendo del Eterno. Pues solamente dependiendo del Eterno. Y bueno, pues ya llegamos al final también de la reunión, y pues quisiera terminar leyendo esto que dice pues Ezequiel 37, que dice pues lo siguiente, ¿no? Si nos vamos al libro de Ezequiel 37, 17, pues vamos a ver que la palabra del Eterno pues nos va diciendo todo esto que nos está mostrando en la escritura, que está también en el Nuevo Testamento. Pues si vemos desde el 16, dice: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él: para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él: para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego en uno, el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Bueno, pues ahí está todo lo que pues va a ocurrir en un tiempo futuro. Y pues lo más emocionante es saber que nosotros somos parte de todo eso. Por eso es que
pues en este tiempo debemos prepararnos, debemos permitir que el Eterno pues vaya transformándonos y que de verdad en toda esta temporada nosotros podamos aprender toda, pero toda la palabra del Eterno. Así que ahí donde están, pues vamos ahora y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti. En el nombre de Jesús, Señor, agradecidos por todo lo que tú nos muestras en tus escrituras. Padre amado, el día de hoy hemos entendido muchas cosas, papá. Sabemos, papá, que en este tiempo, Señor, tú estás, Señor. Quizás en este tiempo no hemos entendido, Señor, todas las cosas que tú estás haciendo con nosotros. Quizás en este tiempo estamos muchos en el desierto, Señor. Quizás pensamos que estamos quizás como ovejas sin pastor, papá. Pero hoy tú nos estás llamando, Señor, y es tan bueno saber, Señor, que tú estás dando en este tiempo sanidad, Señor, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Tú estás, Señor, allí en esta temporada, papito amado, buscando, Señor, a cada uno de tus hijos y dándoles esa sanidad, Señor, completa, una sanidad no solamente corporal, porque sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Pero hay cosas, Señor, que ningún médico ni nadie pueda curar, Señor, y eso es en el alma y en el espíritu. Y en este tiempo tú estás, Señor, sanando a tu pueblo, Señor, y allí donde están mis hermanos, Señor, esa impartición sobrenatural, Señor, solamente tú puedes hacer. Hay sanidad en el nombre de Jesús, Señor, en el cuerpo, en el alma también, Padre. Ahí a todas las personas, Señor, aún tienen amargura en el alma, en este tiempo están saliendo de todas verdadero arrepentimiento, porque muchas cosas, Señor, del alma y del espíritu, papá, está renovando un espíritu recto, porque durante todas las cosas más mundanas, Señor, que es de ser hijos tuyos, que hoy en día, Señor, tú estás restaurando el espíritu de muchas personas, Señor. Tú estás poniendo, renovando un espíritu recto, Señor, en cada persona, porque sin ti es imposible, Señor, que nosotros podamos obedecerte. Sin ti es imposible, Padre eterno, que podamos hacer algo, pero hoy, Señor, tú estás derramando esa sanidad, porque has visto, Señor, que tu pueblo está como ovejas. Hay un pueblo, Señor, que está ahí buscando, Señor, y tú tienes misericordia, Señor, de tu pueblo, y estás restaurando, Padre, estás restaurando a un cuerpo, Señor, que tienen ahí enfermedades, Padre. Tú estás poniendo tu mano de poder en cada una de esas vidas, papito amado, y sabemos que en este tiempo tú estás derramando sanidad divina, Señor, esa sanidad, Señor, restaurando, Señor, esas almas, Señor, sacándolas de prisiones, ahí que tienen en amarguras, en celos, en muchas cosas, en prisiones de oscuridad. Y hoy estás sacando, Señor, a todas esas personas que están ahí hundidas aún en el pecado, papá, porque tú estás restaurando un espíritu recto, Señor, en cada uno de nosotros, un espíritu recto que empiece a ser tu voluntad, que tenga sed y hambre de ti, Señor, y está levantando, Señor, de todo eso, Señor, a muchas personas, Señor. Y el día de hoy, Señor, tú estás levantando también discípulos, Señor, discípulos, y preparándolos, Señor, para que cuando llegue el tiempo, Padre amado, puedan llevar tu Señor. Hay mucha gente, Señor, que en este tiempo estás levantando y le estás convenciendo, Señor, de que tu palabra, Señor, no ha pasado, de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que en tu palabra, Señor, hay poder, que en tu palabra, en tu Torah, Señor, están en tus mandamientos, y que tú eres, Señor, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, papá. Y estás levantando, Señor, allí a todos los de la casa de Israel, también a los de la casa de Judá, porque tú estás levantando obreros para tu mies, Señor, obreros para tu mies, papá. Y hoy está levantando gente que vaya a llevar tu palabra, Señor, que esté dispuesta, Señor, a hacer tu voluntad, a llevar lo que tú quieres, no lo que ellos quieren, Padre amado, sino lo que tú quieres, lo que tú estás disponiendo, Señor. Y tú estás preparando, Señor, en este tiempo a mucha gente, Señor, muchos obreros para tu mies. Gracias, eterno Dios, gracias por darnos a conocer estas cosas, papá.
que están en tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, aún que puedas poner en cada uno de nosotros todo esto, Señor. Y que podamos, Señor, hacer tu voluntad con tu poder, papá. Porque sabemos, Señor, que el final es la restauración, Señor, de tus 12 tribus. Gracias, eterno Dios, por buscarnos. Gracias, Padre amado, por llevarnos, Señor, a entender estas cosas, Padre amado, que antes no podíamos verlo, Padre amado. No podíamos entender, papá, pero hoy entendemos, Señor, que tú estás levantando a tus hijos, Señor, y que tú estás derramando tu precioso Espíritu Santo sobre toda carne y los estás convenciendo. Hay mucha gente que el día de hoy está entendiendo que son parte de tu casa, Señor, de la casa de Israel, Señor, que estaban dispersos durante mucho tiempo y que estaban allí entre las naciones sin entender quiénes eran, pero hoy tú les has dicho que son parte de la casa de Israel y que están siendo llamados para obedecer tu Torah, llamados para creer en Yeshua, papá, aún de la casa de Judá, Señor. Te pedimos que muchos empiecen a creer en Yeshua, Señor, y que puedan entender que sin Él, Señor, no se puede entrar, que Él es la puerta, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial, por mostrarnos tan grandes cosas, papá. Y aún sabemos, Señor, que tú estás sanando ahí a las vidas, papá. Aunque estén en un desierto, aunque haya gente que está en un desierto, hoy tú estás restaurando, Señor, restaurando esas vidas, papá. Aún en matrimonio, Señor, tú estás restaurando esos matrimonios, papá, porque hoy estás poniendo tu mano de poder, Señor, en cada vida, restaurando el alma, restaurando el cuerpo, restaurando el espíritu, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú sigas tocando nuestras vidas, papá, y nos prepares para hacer, Señor, tu voluntad. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito del cielo, porque tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya la honra, Señor. Y en el nombre de Yeshua nos levantamos, en el nombre de Yeshua, y tomamos poder y autoridad. Y óiganme bien, ustedes, todo principado, toda potestad, todo gobernador de la tinieblas, en el nombre de Yeshua. Óiganme bien, hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, pesadez, todo temor, orgullo, atadura, anticristo, enfermedad, sordo, mudo, en el temor, en el nombre de Yeshua, los atamos y los echamos fuera. Sueltan nuestras vidas, sueltan nuestra familia, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua, se van al abismo, sueltan nuestras vidas en el nombre de Yeshua, salen ahora mismo en el nombre de Yeshua, no tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte, se van al abismo, sueltan nuestras vidas, sueltan nuestras mentes, sueltan a cada uno de mis hermanos en el nombre de Yeshua, no tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte, salen ahora mismo, sueltan la mente de mis hermanos, sueltan los oídos de mis hermanos, se van al abismo, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua, salen ahora mismo en el nombre de Yeshua, sueltan nuestras vidas, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua, salen ahora mismo en el nombre de Yeshua, sueltan a cada uno de mis hermanos en el nombre de Yeshua, no tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte en nuestras vidas, sueltan en el nombre de Yeshua. Óigame bien, demonios inmundos, ustedes que atan el consciente, el inconsciente, la línea de represión, la memoria RAM, la cerviz de cada uno de mis hermanos, todo argumento, toda posesión demoníaca, toda fortaleza que ata esos cerebros, que ata la mente, que ata el corazón, que ata ahí el cerebro, que ata el consciente, el inconsciente, la línea de represión, la memoria RAM, la cerviz de mis hermanos, sueltan ahora en el nombre de Yeshua, se van al abismo en el nombre de Yeshua, no tienen lugar, no tienen parte, ni arte, ni suerte en esas vidas, en el nombre de Yeshua se van al abismo, sueltan esas vidas en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, gracias, Padre celestial, gracias, Padre bendito, bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, eterno Dios, tuyo es la gloria, Señor, tuyo el poder, Señor. Agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú nos vas mostrando, y en este tiempo te pedimos, Padre amado, que tú pongas también tu mano de poder, Señor, ahí en la casa de Judá, Señor, ahí en la casa de Efraín, Señor, ahí levantando, Señor, aún esos huesos secos, Señor, que se están levantando y están empezando a escuchar tu voz, empezando a entender quiénes son, papá. Sopla, Señor, ahí de los cuatro vientos para que esos huesos, Señor, vivan. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tu Espíritu Santo está
siendo derramado en cada lugar y muchos están conociéndote, muchos están entendiendo, Señor, quiénes son, porque tú estás derramando tu unción preciosa sobre cada casa. Aún te pedimos perdón, Señor, por tus hijos desobedientes, por aquellos, Señor, que son hijos de Saúl, que son hijos, Señor, de Ismael, pero que aún pueden, Señor, porque tú has dispuesto, Señor, aunque si entramos por Yeshua, Señor, podamos estar allí en el olivo original, Señor, injertado, Señor. Te pedimos, Señor, que muchos puedan entender esto y puedan ser injertados en el olivo original y puedan entender, Señor, que pueden ser parte de tu pueblo, parte de ese pueblo Kadosh, Señor. Parte de ese pueblo, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para todo lo que viene, papá. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a escuchar tu voz y que podamos entender todo aquello que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, eterno. Gracias, Padre Dios. Gracias, Padre Santo, porque tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya la victoria, Señor. Y en el nombre de Jesús, oíganme bien también, los espíritus humanos. Ustedes, en el nombre de Yeshua, escúchenme bien, espíritus humanos. Estén listos para la gran cosecha de almas, porque hoy hemos visto de que viene una gran cosecha de almas y mi Señor Yeshua los ordena a ustedes, espíritus humanos, que se pongan en su lugar y estén listos para esa gran cosecha que viene y que estén atentos a oír la palabra de Dios, que estén atentos a entender la palabra del Eterno y a recibir a Yeshua como su único Señor y Salvador. Gracias, Padre Dios, porque nos has sentado a entender todas estas cosas, papá. Y sabemos que viene un gran avivamiento. Levanta obreros para tu mies, Padre Santo. Levanta obreros aprobados, Señor, que puedan llevar tu palabra. Y oígame bien también ustedes, toda la riqueza natural, toda la naturaleza, porque ustedes no han sido creados para hacerse adorar sol, luna, estrellas. Todos ustedes han sido diseñados para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el nombre de Jesús están libertados para adorar al único Rey de Reyes. Están libres en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, Padre eterno. Y en el nombre de Jesús decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues y en esta noche está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Gracias. Mis hermanos, buenas noches. Venid, aclamemos alegremente a Yahweh. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Yahweh es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahweh, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis manos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Es la palabra del Señor, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Alabémoslos fuertes. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. Gracias, bendito. Gloria. Toda la honra y toda la gloria es para nuestro Padre Santo, para nuestro Dios maravilloso. Mis hermanos, ¿cuántos dicen, a ver, cuántos se alegran de que Bolivia es de Cristo? Amén. Bolivia, Amén. este es ungido del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos.
Amén. A ver, Amén. un grito de júbilo. Gracias. Amoroso es nuestro Rey Celestial. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta mañana. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones, papi, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, Amén. pues ya nos vamos despidiendo de cada personita y ahí tenemos pues a la familia Murillo Ayala, que Dios les bendiga, bendiciones a toda la familia Murillo Ayala, Sarita, Benjito, JJ, David, que Dios les bendiga. Bendiciones, tío, bendiciones, Bendiciones, Amparo, Daniel. Daniel. Hasta mañana, Bendiciones, tío. Yeshua. Bendiciones en Jesús. Hasta mañana. Bendiciones, hermanos. En Yeshua, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Amén, bendiciones y bendecimos también allí a cada una de las familias, bendecimos a la familia de mi hermana Eli, Belén, Alanis, que Dios les rebendiga. Buenas noches, Amparito. Bendiciones. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, Hasta Amparito. mañana en Yeshua, muchas bendiciones, Belén, muchas bendiciones, Alanis, muchas bendiciones, Eli, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén. En Yeshua, que Dios les bendiga y bendecimos también a mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, hermano Jaime, hermana Martita, Daniel Igor, hermanos, muchas bendiciones en Jesús, hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones, amén. Amén. Y bendecimos también pues allí a la familia Lima Guayas. Que Dios les bendiga. Familia Lima Guayas, muchas bendiciones. Hermana Amparito, en Yeshua, Shalom. En Yeshua, esta preciosa bendiciones, hermano George, hermana Bea, bendiciones también allí a cada uno de los que están pues allí en la casa. Bendiciones a Mayra, Anthony, que Dios les bendiga en Yeshua. En Jesús, Amparito. Amén, shalom, bendiciones. Y bendecimos también pues a toda la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga, bendiciones Brittany, bendiciones Briana, bendiciones Belinda, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. En Yeshua también bendiciones al pequeño Matías, a mi hermano Henry y a mi hermana Janet, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Bendiciones, hermana Amparito, en En Yeshua. Amén, bendiciones y bendecimos también pues a toda la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga, bendiciones. Amén, Amparo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Yeshua, Dios les bendiga. Hasta mañana en Yeshua, muchas bendiciones, hermano Guillermo, hermana Roxana, bendiciones allí, también a Chinito, a Helen, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, en Yeshua. Amén, bendiciones y bendecimos también pues ahí a Sara y su pandilla, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito. En Yeshua. En Yeshua, muchas bendiciones, bendiciones también allí a toda la familia pues de mi hermana Sonia, mi hermano René, allí también bendecir a Keila, a Fernando, a Neila, a Ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito. Bendiciones, hermanos. Bendiciones a Chayapata, la tía Martita. Bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. Shalom. En Yeshua, shalom, bendiciones, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Amén. Amén, y bendecimos también pues allí a cada una de las familias que están con nosotros, bendecimos ahí a mi hermana Norquis, Norquita, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, Goguito, Martita, don Jaimito, tía Juanita y queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente. Hasta mañana. Buenas noches. Shalom en Yeshua. Shalom, Norquita, que Dios te bendiga en Yeshua. Muchas bendiciones, bendiciones a toda la familia Maya, también a mi hermana Melvi, a toda su familia. Y bendecimos pues a cada uno de ustedes. Shalom. Amén. Shalom en Yeshua, Amparito. Amén, bendiciones y bendecimos pues a toda la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga y bendiciones Belén, bendiciones Edwin, bendiciones Nino, que Dios les rebendiga en Yeshua.
Hasta mañana en Yeshua, muchas bendiciones y bendecimos a mi hermana Zulema Paredes, bendiciones también ahí a mi tía Luisa, que Dios te bendiga tía Luisa, bendecir a mi hermano Luis, también muchas bendiciones, bendecir también pues allí a cada una de las familias, a la familia pues Quispe Cosío, que Dios les bendiga, bendiciones a mi hermana Helen Pérez y sus hijos, bendecir también allí en La Paz a Tatiana y a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, bendecimos allí en Chayapata, tía Juanita, bendiciones, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les bendiga, tía Mari, tía Lucy, bendiciones, bendiciones tía Hilda, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga hermanos, bendiciones, bendiciones también allí a cada una de las familias que están allí, a la familia Cocatola, que Dios les bendiga, a toda la familia Carlos Gómez, John Eli, Génesis, Tirsa, Marian, Sabdi, que Dios les bendiga, tía Goody, tío Juan, bendiciones, bendiciones también pues a cada una de las personitas que están allá, bendecir también pues la vida de mis hermanos Choque González, bendiciones ahí, Keila Carmí, que Dios te bendiga, bendiciones también allí para la familia Lobo, bendiciones a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga, a todas las personitas que están pues allí, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones ahí en Cochabamba, bendiciones, bendiciones a los que están en Santa Cruz también, Pamela, Catherine, bendiciones, bendecimos a cada familia donde quiera que nos esté escuchando, allá en Brasil, en Perú, aún en Chile, que Dios les bendiga a mis hermanos, bendiciones a todos y cada uno de ustedes, que Dios les bendiga a toda la casa de Israel, a la casa de Judá, todo Israel, bendiciones, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, que Dios les rebendiga, nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.